¿Sabes cuál es la causa de la inmensa mayoría de los casos de autismo? ¿No? ¿Quieres saberlo? Por supuesto, no tiene nada que ver con la teoría de la conspiración de las vacunas, los talibanes de la alimentación, los locos de los metales pesados o la absurda historia de las madres neveras. La causa de más del 90% de todos los casos del autismo es genética y te lo voy a explicar. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, experto en trastornos del neurodesarrollo, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias elneuropediatra.es. Ayudo a padres de niños con problemas neurológicos y trastornos del desarrollo como el autismo a descartarlo o identificarlo y a establecer el mejor plan de tratamiento y terapia posible para minimizar al máximo sus consecuencias y conseguir la máxima normalidad y autonomía en las principales áreas de la vida. En este vídeo te voy a explicar los aspectos fundamentales que los padres deben conocer sobre el origen genético del autismo y las pruebas que tenemos hoy en día disponibles para estudiarlo. ¿Te apuntas? Hay múltiples estudios que desde hace décadas aportan datos que dejan más que claro el componente eminentemente genético del autismo. Es más frecuente entre miembros de una familia, especialmente entre hermanos, y se encuentra hasta un 60% de concordancia entre hermanos gemelos. Entonces, ¿por qué es tan habitual que todas las pruebas realizadas a un niño con autismo resulten normales? Pues porque, al igual que en la inmensa mayoría de los problemas neurológicos, ya sean en niños o adultos, no existe un marcador biológico específico y único que lo identifique. Vamos a ver las pruebas más habituales y la valoración de cada una de ellas. Primero, analíticas. En el autismo no tiene por qué alterarse ningún parámetro analítico, ya sea convencional o metabólico, salvo que se trate de un autismo sindrómico secundario a un trastorno metabólico. Estos casos suelen ser enfermedades raras, pero existen. Aún así, debería realizarse este tipo de pruebas cuando aparezcan datos sugestivos o atípicos en chicos con TEA. Segundo, electroencefalograma. Aunque es frecuente encontrar alteraciones eléctricas en las ondas cerebrales de las personas con autismo, no siempre se detectan y además suelen ser absolutamente inespecíficas, con lo que no son de ayuda para el diagnóstico y solo se recomienda en casos en los que la evolución del lenguaje sea muy atípica o cuando hay sospecha de epilepsia. Tercero, resonancia magnética cerebral. Las alteraciones neurológicas que se producen en los trastornos del espectro del autismo afectan a los circuitos cerebrales. Esto supone que en general son microscópicas o funcionales y por lo tanto no se detectan en las pruebas de imagen cerebral. Aún así, este tipo de pruebas estaría indicado en la mayoría de los casos. Cuarto, estudios genéticos. Dentro de este grupo encontramos diferentes tipos de pruebas. Cada una de ellas tiene un determinado alcance, características y utilidad, de forma que hay que tener claro cuándo pedirlas y qué pruebas pedir para conseguir resultados útiles y fiables. ¿Te lo cuento? Pues vamos a empezar por lo primero que necesitas saber. El ADN es el lenguaje o alfabeto con el que se escriben las instrucciones para el desarrollo de la estructura y el funcionamiento de nuestro organismo. Este alfabeto está formado por una serie de letras llamadas nucleótidos. Son 4 en total: adenina, citosina, guanina y timina. Estos nucleótidos se unen de 3 en 3 en palabras llamadas tripletes. Cuando los tripletes se asocian entre sí, acaban formando un gen, lo que es lo mismo una frase con sentido. El gen se considera la unidad fundamental de herencia y tiene dos partes. Una llamada exón, cuyos tripletes contienen las instrucciones necesarias para fabricar proteínas, y otra llamada intrón, a veces incluso más grande, cuya función no se acaba de conocer perfectamente. A pesar de que desde hace años la primera prueba indicada para el estudio de los trastornos del neurodesarrollo es el CGH-RAI, porque consigue alrededor de un 50 o 70% de resultados, en la mayoría de las ocasiones el estudio genético de un caso de autismo se inicia por el cariotipo por cuestiones puramente económicas. Si después del CGH-RAI se considera necesario ampliar más el estudio, los siguientes pasos son el análisis del exoma y del genoma completo. El cariotipo convencional es el estudio de la estructura de los cromosomas. ¿Recuerdan los muñecos con forma de X que salían en Érase una vez la vida? Pues son esos. Los cromosomas son ovillos de ADN con una estructura, forma y tamaño determinados. Tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total, entre los que se incluyen los cromosomas sexuales, que son XX para la mujer y XY para el hombre. Las alteraciones en la estructura, la forma y el número de los cromosomas suelen llevar aparejadas tantas anomalías, tanto físicas como mentales, que suelen provocar cuadros visualmente mucho más evidentes y graves que el propio autismo. De hecho, es extremadamente raro encontrar alteraciones de cariotipo en los casos de TEA. El CGH-RAI, también llamado cariotipo molecular, lo que hace es analizar el número de copias de miles de fragmentos de ADN para detectar si es el correcto, ya que generalmente debemos tener 2 copias de cada gen, una procedente del padre y otra procedente de la madre.
Si tenemos un número incorrecto, se puede traducir en unas instrucciones equivocadas y con ello un mal funcionamiento de diferentes procesos del organismo. Como con el CGH-Array no se consigue cubrir el 100% del genoma, como te he adelantado anteriormente, hay casos en los que es necesario recurrir al estudio del exoma. Este consiste en el análisis completo y detallado de los exones de todos los genes de una persona y a veces también de los padres. De esta forma podemos encontrar anomalías que con las otras pruebas sería imposible encontrar. Finalmente, en determinados casos es necesario proceder al estudio del genoma, donde se incluye el análisis de todos los exones y los intrones de un individuo y, como antes, a veces también de los padres. Puede que te haya venido a la cabeza una pregunta que me hacen muchos padres en la consulta cuando les explico todo esto. ¿Por qué no se hace todo esto de una vez? Pues la respuesta es sencilla. El coste va creciendo en función de la complejidad de cada prueba y va pasando de unos pocos cientos de euros del cariotipo a alrededor de 750 euros para el CGH-Array y entre 1.500 o 3.000 para el exoma, aún más por supuesto en el genoma. En resumidas cuentas, lo más importante es saber a qué casos hay que estudiar en profundidad y qué pruebas hacer en cada momento. Las pruebas nos pueden dar información sobre el diagnóstico, pero tanto o más importante aún es la información que nos pueden dar sobre el pronóstico y sobre la heredabilidad del caso cuando hay padres que aún quieren tener más hijos en el futuro. ¿He conseguido aclararte un poco todo este tema tan complicado? Sinceramente espero que sí. Y ahora, si quieres que mi equipo y yo evaluemos el caso de tu hijo, analicemos su perfil, valoremos las pruebas necesarias y establezcamos un plan de tratamiento integral, multidisciplinar y personalizado, ponte en contacto con nosotros para que estudiemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista@elneuropediatra.es. Te ayudaremos.